cara, soberano. Bienvenido a otro video de tu canal Amazing Grace. Espero que te encuentres muy bien en compañía de tus familias y que donde quiera que puedas ver este video puedas estar bien y puedas nutrirte de la palabra de Dios como vamos a hacer en este momento. Estamos estudiando la cuarta lección de la escuela sabática para este tercer trimestre del año 2025 que tiene por título el Éxodo. La cuarta lección tiene por título Las plagas y el día de hoy, martes 21 de julio, vamos a estudiar las 3 primeras plagas. Entonces, para dar inicio al estudio de la lección, vamos a lo que siempre tenemos que hacer cuando estudiamos la palabra de Dios, que es hacer oración. Señor Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre. Gracias te damos, oh Dios, una vez más por tu bondad, por tu misericordia, por tu palabra, Señor, que nos hace estar atentos a todas las señales y nos sirve o nos guía, Señor, en este caminar diario que nos lleva de regreso a casa. Señor, sabemos que vienes pronto y que por eso estás procurando preparar nuestras vidas, nuestros corazones para tener una vida conforme a tu voluntad y así la tierra sea alumbrada con tu gloria, Señor, por medio de nuestro ejercer, por lo que tú puedes hacer en nosotros, por el querer y el hacer que creas en nosotros. Perdona nuestros pecados, oh Dios, y guíanos, límpianos de toda maldad. Lo pedimos nuevamente, que tu Santo Espíritu dirija esta lección, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Las 3 primeras palabras. En este día, el autor de la lección indica leer el libro de Éxodo, capítulos desde el 7, versículo 14, hasta el 8, el 19. No tenemos chance para leerlo todo, pero voy a destacar los versículos más importantes. 7:14. Vamos a leer por pedazos, ¿ok? Los versículos. Entonces vamos a empezar en el 14. 7:14. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón del faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana al faraón, cuando baje el río saldrás a su encuentro en la ribera llevando en tu mano la vara que se volvió culebra. Y le dirás: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, pero ahora no has querido ir. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová, voy a golpear con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Entonces vemos que efectivamente se golpeó la vara, el río se convirtió en sangre, los peces murieron, no podían beber, el río hedía. Ya no generaba vida, sino que generaba muerte el río. Pero en el versículo 22 del capítulo 7 leemos: pero los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Así que el corazón del faraón se endureció y no los escuchó como lo había dicho Jehová. El faraón se volvió y regresó a casa sin prestar atención también a esto nuevamente. Recordemos que entre las señales que Dios le había dado a Moisés hacer, estaba incluido el convertir el agua en sangre. Nuevamente, esta señal sirvió para los ancianos de Israel para que creyeran, o sea, para que se dieran ante la palabra de Dios y creyeran que efectivamente Jehová, yo soy el Dios cercano, había enviado a Moisés, mientras que para Faraón fue un endurecimiento de corazón, disculpen. Y como tal, no tuvo asunto en él, no tuvo, ¿cómo diríamos?
impacto en él, más bien porque los hechiceros también lograron replicar esto y dijo Faraón, este es un hechizo más. ¿Ok? Entonces Faraón se fue, esta es la segunda plaga. Ahora veamos. Dios indicó a Moisés en el diálogo con el Faraón que el diálogo con el Faraón sería difícil y casi imposible. Sin embargo, el Señor quería revelarse al Faraón y a los egipcios, por lo tanto, decidió comunicarse con ellos de una manera que pudieran entender. Además, los hebreos se beneficiarían de esta confrontación porque aprenderían más acerca de Dios. ¿Qué era lo que se le iba a revelar a los hebreos y a los egipcios conjuntamente? Que esos dioses que veneraban los egipcios no eran dioses realmente, que eran falsas deidades, que hay un solo Dios, que es el generador de la vida, de quien dependen todas las cosas. Eso iba a beneficiar al pueblo de Israel y los iba a preparar para lo que venía en el caminar por el desierto, porque iban a tener que aprender a depender de ese Dios todopoderoso. La primera plaga era dirigido contra Api, el dios del Nilo. ¿Okay? La vida en Egipto dependía totalmente del agua de ese río. Toda la economía, todo dependía del río. Donde había agua, donde hay agua, hay vida. Eso lo podemos ratificar hoy, ¿cierto? Porque nosotros somos el cuerpo humano hecho 70% de agua y necesitamos agua para subsistir. Entonces, donde hay agua, hay vida. El agua era la fuente de vida, así que inventaron un dios, Hapi, y lo adoraron como el proveedor de la vida. Por supuesto, solo el Dios vivo es la fuente de la vida, el creador de todo, como ya se lo expliqué, incluido el agua y los alimentos. Transformar el agua en sangre significaba la muerte de Hapi. Ya no proveía vida, sino ¿qué es lo que proveía ese río? Muerte. Entonces, simbólicamente fue muerto ese Dios. ¿Por quién? Por un Dios más poderoso. ¿Qué Dios? El Dios suyo, el Dios mío, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces, la gloria sea de Dios, que quedó demostrado que hay un solo Dios en este hecho, como testimonio para los hebreos y como testimonio para los egipcios, para que se dieran cuenta del error que estaban por la idolatría en la cual vivían. Entonces, bueno, vamos a seguir leyendo. Capítulo 8, versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no lo dejas partir, yo castigaré con ranas todos tus territorios. El río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en las habitaciones donde duermes, y sobre tu cama, en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas, en todos lados. Las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. ¿Okay? Entonces vemos que esto también se realizó, ¿cierto? Pero los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre toda la tierra de Egipto. Entonces vemos que en este caso, igual que con la vara, con la sangre, los hechiceros pudieron replicar con encantamientos la señal que había dado Dios. Ya vemos que los hechiceros egipcios pudieron replicar lo de las ranas. El Señor enfrentó esta vez directamente con lo de las ranas a la diosa Heket. En lugar de vida, el Nilo produjo ranas. ¿Ok? Produjo ranas que los egipcios temían y detestaban. Querían deshacerse de ellas. El momento preciso que esta plaga fue eliminada demostró que el poder de Dios también estaba detrás de ella. ¿Por qué se afirma, por qué el autor de la lección firma esto? Porque en el caso de las ranas, como las ranas estaban en todas partes, es verdad, los hechiceros egipcios pudieron replicar con encantamientos el que llegaran las ranas, pero entonces en este caso el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que las ranas se aparten de mí. Entonces ya el faraón está viendo que hay algo superior. Ya el faraón se está dando cuenta que hay algo más. Y entonces dijo, para que se aparten de mi pueblo y dejaré a tu pueblo para que ofrezcan sacrificios a Jehová. Respondió Moisés al faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas se aparten de ti y tus casas y queden solamente en el río. Mañana, dijo él. Y Moisés respondió, será conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Jehová, nuestro Dios.
Las ranas se apartarán de ti, de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedará en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia del faraón. Moisés clamó a Jehová tocante a las ranas que había mandado sobre el faraón, e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés. Murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, las juntaron en montones y apestaba la tierra. Pero al ver el faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, tal como lo había dicho Moisés. Entonces vemos que esa parte de ceder en el momento de la prueba, una vez que las ranas fueron quitadas, el corazón del faraón fue nuevamente ¿qué? Endurecido. ¿Okay? Y no dejó ir a las ranas. Entonces esto dio lugar para una tercera plaga. Entonces Jehová le dijo a Moisés y Aarón: extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se convierta en piojos por todo el país. La tercera plaga. Entonces así lo hizo Aarón y salieron insectos. No se tiene certeza si son piojos, fueron mosquitos o fueron garrapatas o qué tipo de insecto fue el que salió de aquí. Pero aquí ya viene algo interesante. Los hechiceros, en el versículo 8, en el capítulo 8, versículo 18, los hechiceros también intentaron sacar piojos o insectos con sus encantamientos, pero no pudieron. Hubo pues piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron al faraón, se rindieron: es el dedo de Dios. Pero en el corazón del faraón se endureció y no los escuchó, tal como Jehová lo había dicho. Entonces, ¿contra qué Dios estaba determinando esta plaga de los insectos? Del polvo de ella, Ecos, la historia bíblica de la creación, Dios hizo insectos. Esta plaga estaba dirigida contra Yep, el dios de la tierra. En el caso de los egipcios, Dios hizo salir los insectos que se extendieron por doquier. Incapaces de duplicar este milagro. ¿Por qué? Porque solo Dios puede crear vida. Recordemos que en el caso de la culebra, la sangre y las ranas, ellos no estaban creando vida, estaban simplemente duplicando el milagro, ¿cierto? La serpiente como tal salió de la vara, pero en este caso era golpeando el polvo y salían los insectos. O sea, es decir, la palabra de Dios, hágase, y se hizo a la orden de Dios. Entonces, bueno, como les dije, en el versículo 18, 19 dice: los hechiceros declararon: el dedo de Dios ha dicho esto. Entonces piensen en esto: el rechazo repetido de las indicaciones de Dios no hizo más que empeorar la condición. ¿Qué lecciones hay para cada uno de nosotros acerca del rechazo constante de las exhortaciones de Dios? Cada vez que el faraón rechazaba la indicación del Señor o la orden del Señor, su corazón se endurecía más y más. Entonces vemos, recapitulando, 3 plagas. El río en sangre representaba que para los egipcios del río venía la vida, y esta vida fue trastocada de muerte por el poder de Dios. Las ranas las tenían como les temían y las rechazaban los egipcios, por más que tenían una diosa que era representada por las ranas, pero cuando se llenaron de ellas no hallaban qué hacer, sentían asco, sentían todas. El faraón le dijo a Moisés que las quitara en una hora específica, lo que demostró el poder de Dios para venir y para quitar. A pesar de que los magos habían replicado esto, se endureció más el corazón de faraón. El resultado de la segunda, de esta plaga también. Luego, el polvo de la tierra, y hasta aquí llegó la posibilidad de la imitación de las plagas, y los hechiceros tuvieron que reconocer que era el dedo de Dios que estaba haciendo esto. No pudieron replicar porque era sacar vida de esto. No sabemos exactamente qué tipo de insectos eran, pero definitivamente insectos molestos. Entonces, conclusión de estas 3 plagas: el corazón de Faraón se fue endureciendo cada vez más. Entonces, bueno, ya con esto empezamos con las preguntas el día de hoy, sin dejar de recordarte que le des me gusta al video, compártase el video. Si no te has suscrito y estás viendo el video, suscríbete, dale a la campanita para que mañana te llegue la lección nuevamente, y así la predicación del Evangelio puede llegar a más personas. Entonces, ya saliendo de esto, vamos a las preguntas directo. Recuerda que las preguntas las debes contestar en la caja de comentarios. Primera pregunta: ¿contra quiénes iba dirigida las plagas? Segunda pregunta: ¿qué pasó con las primeras 2 plagas? Tercera pregunta:
¿Qué pasó con el corazón del faraón en medio de estas plagas? Cuarta pregunta, ¿qué sucedería con los hebreos al ver caer estas plagas? Quinta pregunta, ¿de qué dependía totalmente la vida de Egipto? Todas esas respuestas las consiguen en la misma lección, ¿ok? Sexta pregunta, ¿qué es la única fuente de vida y por qué? Séptima pregunta, ¿qué simbolizaba transformar el agua en sangre? Y octava pregunta, ¿qué quedó demostrado con la destrucción de las ranas? Entonces, responde cada pregunta y en el cajón de comentarios, en la cajita de comentarios. Y bueno, no te pierdas la lección de mañana. Y recuerda, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. No seas como el faraón. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar para concluir. Señor Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre. Te damos las gracias una vez más, Señor, por tu palabra, por tu amor, por tu cuidado. Gracias por demostrarnos, por medio de tu palabra, que tú eres el único Dios verdadero, el único Dios creador, el único Dios que sustenta todas las cosas. Gracias te damos por tu bondad y por tu misericordia. Perdona nuestros pecados y límpianos de toda maldad. Esto lo decimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos mañana en otro video. Maranata.